Bueno, ahora vamos a ver la relación entre el comportamiento mecánico de los cerámicos y su estructura, también a modo de eh, globalizar y conectar los conceptos que vimos. Por un lado, sabemos que los enlaces de los cerámicos son distintos a los de los metales, digamos, tienen enlaces iónicos o covalentes. Recordemos que en los metales están todos los iones de un mismo metal ocupando lugares fijos de la red, y si logramos desplazar un plano con respecto al otro, con lograr desplazarlos un poquito más de media distancia atómica, ya se puede generar el desplazamiento completo y este átomo, supongamos que se corre para la derecha, se conectaría o se enlazaría con este de la misma forma que está este, es completamente indistinto que esté enlazado a uno u otro. En cambio, en los cerámicos, como el enlace es diferente, si nosotros generamos el deslizamiento de un plano con respecto al otro, lo que vamos a lograr es que si logramos mover este plano más de media distancia atómica, directamente se va a romper el enlace y el cerámico se va a quebrar. Eso explica el comportamiento frágil de los metales por un lado. Pero por otro lado, habíamos visto, cuando vimos los factores de enfragilización, digamos, qué factores externos pueden hacer que un material se comporte más frágil o menos frágil, vimos el efecto de la entalla o el efecto de una fisura o de un concentrador de tensiones. Si nosotros tenemos un concentrador de tensiones, cualquier defecto geométrico actúa como un concentrador de tensiones. Cuanto más severo, o sea, cuanto mayor sea la discontinuidad geométrica, mayor va a ser la concentración de tensiones. Vemos que aumenta, puede aumentar muchísimo, 10, 100 veces, la tensión aplicada en el punto de la entalla, digamos, en el punto donde aparece la máxima discontinuidad. Ahora bien, en los metales, lo que pasaba es que al ser el material sometido a tanta tensión, ¿qué es lo que hace el material? Se deforma plásticamente. Y al deformarse plásticamente, se redondea. Al redondearse, automáticamente el defecto deja de ser tan severo. Por eso es que los metales son muy resistentes a defectos superficiales. Sin embargo, en los cerámicos, que no tienen ninguna capacidad de deformación plástica, sucede que cuando existe cualquier tipo de defecto, en ese punto se van a aumentar las tensiones muchísimo. Por eso es que los cerámicos no se pueden ensayar, para conocer sus propiedades, no se pueden ensayar a la tracción, porque es imposible conseguir un cerámico sin ningún defecto superficial. Entonces se ensayan para conocer sus propiedades a la compresión. Además, por otro lado, si se pudiera ensayar a la tracción, dependería muchísimo, muchísimo el resultado del tamaño de la probeta. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es la probeta, muchísimo mayor es la probabilidad de que exista un defecto o varios defectos. Entonces, los cerámicos, cuanto más grandes, más frágiles son. Reitero, ¿por qué es esto? Cuanto más grande es el cerámico, más superficie tiene y no tiene ninguna capacidad, repito, más grande es, más superficie tiene. Cuanta más superficie, más probabilidad de tener defectos superficiales o internos. En la punta de esos defectos se concentran las tensiones y el cerámico no tiene ninguna capacidad de deformación plástica como para poder acomodar esos defectos. No puede redondear ese defecto y volverlo menos severo, con lo cual a las tensiones ahí aumentan, generalmente llegando a la carga de rotura. Y por eso el cerámico se rompe frágil sin deformación plástica. Lo otro que quiero que veamos es el comportamiento de los elastómeros, pero para eso repasemos primero su estructura. En la figura se ve cómo sería la microestructura de un elastómero. Lo que se observa son cadenas muy enrolladas, incluso con cierto grado de cristalinidad. Vemos que las cadenas en algunas partes están ordenadas
Pero básicamente un elastómero se trata de cadenas de polímero muy enrolladas, que a su vez están conectadas por algunos enlaces covalentes, muy poco con respecto a un termorrígido. O sea, la diferencia con un termorrígido es que las cadenas están enrolladas y que tienen muy pocos enlaces covalentes, o sea, digamos, de segundo orden. Son el mismo tipo de enlace que hay entre los elementos de la cadena, pero los visualizamos, digamos, como si estuvieran uniendo las cadenas que nosotros vemos por separado. Lo que sucede es, cuando se le aplica tensión a una goma, a un elastómero, se genera el alineamiento de estas cadenas. Se estiran y se alinean, como se observa en el esquema. Esto es lo que permite justamente la gran deformación elástica que son capaces de sufrir los elastómeros. Aquí tenemos un video de un ensayo de tracción de un elastómero. Bueno, ahí arrancamos. Fíjense la capacidad de deformación que tiene esta goma, por ejemplo. Fíjense que no hay parte elástica. O sea, la curva de tracción de un elastómero no es lineal, no tiene módulo de Young, pero sin embargo sí es elástico. O sea, los elastómeros tienen comportamiento elástico no lineal. Y además vamos a repetir la última partecita del ensayo y vamos a ver que demora un tiempito. El material no es tan instantáneo como en el caso de los metales. Primero que como la recuperación elástica es del 100%, son muchos milímetros los que se recupera, nos permite visualizarlo, pero además este video está tomado en tiempo real y vamos a ver que demora unos segundos en recuperar la forma luego de que se genera la rotura. ¿Sí? No está en cámara lenta. ¿Eso por qué? Porque los elastómeros tienen además comportamiento viscoelástico. Visco, o sea, todo lo que sea viscoso significa que depende del tiempo. Tarda unos segundos, eventualmente vuelve a la deformación cero, pero no es inmediatamente luego de quitada la carga, sino que demora unos minutos. Y lo otro que vamos a ver es, veamos la longitud. Acá, luego de transcurridos unos segundos, que ya podemos considerar que recuperó prácticamente la forma inicial, fíjense más o menos el largo de la probeta, cuánto quedó acá y cuánto se había roto. Si volvemos acá al largo inicial, vamos a ver que más o menos coincide. Les puedo contar yo y lo pueden ver ustedes. Tomen una goma de borrar y rómpanla, le hacen un pequeño cortecito y luego la rompen. Y luego intenten tratar de volver a unir las dos superficies y van a ver que empatan perfectamente, porque la rotura de los elastómeros es frágil. Tienen una gran deformación elástica previa, pero toda la deformación es elástica. No hay deformación plástica. Por eso es que la superficie de fractura luego se unen perfectamente, porque no queda deformación remanente transcurrido el tiempo necesario para que se recupere.